millones de personas en todo el mundo en un periodo de 2 años nada más. O sea, hay otras enfermedades que han matado mucho más personas, pero en periodos mucho más largos. Después hubo una serie de... Bueno, y el virus que produjo esta primera pandemia es un virus caracterizado que se llamaba H1N1, que es el mismo que apareció ahora en el 2009, el mismo en su carcasa exterior, ¿no? Pero lo que uno ve es que un virus pandémico, inicialmente H1N1, fue desplazado por otro virus pandémico, en este caso H2N2, después apareció el H2N3, después apareció nuevamente el H1N1 y así sucesivamente. La última, y en general lo que se ve es que la presencia de un virus pandémico, de uno de estos virus que aparece, que brota nuevamente y que desplaza al anterior, hace desaparecer al anterior, no es que conviven. Salvo, en este último caso, estos dos virus convivieron durante mucho tiempo. Pero en general uno lo que ve es que un virus pandémico desplaza. ¿Y qué pasa cuando aparece el virus pandémico? En general, cuando aparece es muy patógeno, tiene una tasa de mortalidad muy alta, y después esa tasa se va atenuando temporada a temporada, debido fundamentalmente a que los individuos comienzan a estar preparados porque tienen anticuerpos contra el virus, y el virus, si bien trata de escapar a la respuesta inmune, no lo hace tan rápidamente. Cuando se dan determinadas condiciones que ahora vamos a analizar y aparece una cepa completamente nueva que cambia toda su cubierta exterior, las personas ya no tienen memoria inmunológica contra esa cepa nueva, y esa cepa se esparce mucho más rápidamente, y a pesar de la respuesta inmune de los... Antes de hablar de cómo aparecen estas cepas, veamos qué tipos de cambios aparecen en los virus de influenza. Son parecidos a los cambios que mencionábamos antes. Uno se llama cambio antigénico, o sea, son pequeños cambios en un antígeno, por ejemplo, pequeños cambios en esa proteína que llamamos H1, que la hacen diferente, pero no excesivamente diferente, y que le permiten al virus ir adaptándose una temporada hacia la siguiente, pero que no cambian su patogenicidad, fundamentalmente. Y la tendencia es al contrario, es que cada vez aparecen virus más atenuados. ¿Por qué? Porque es una conveniencia biológica para el virus. El virus va a intentar destruir a la menor cantidad de huéspedes posibles, porque esa es la mejor respuesta hacia su evolución. Y la otra importante es el salto antigénico. Y si ustedes se acuerdan, dijimos que este virus tiene 8 segmentos genómicos. Cuando dos virus distintos son capaces de infectar la misma célula, esos 8 segmentos se pueden mezclar y puede salir un virus que tenga combinaciones de esos segmentos, con mucha variabilidad. O sea, con cambios mucho más drásticos de lo que habíamos visto hasta ahora. Y el tercero es la adaptación que se tiene que producir después del salto de una especie a la otra. Esa adaptación le puede permitir al virus desarrollarse, o sea, ingresar en la nueva especie, pero también le tiene que permitir multiplicarse dentro de las células de la nueva especie, y también le tiene que permitir una condición que no siempre pasa, que es ser capaz de transmitirse entre los individuos de esa nueva especie. Así. Acá lo que se muestra es esas mezclas que dijimos y que aparecen en las variantes pandémicas. De los 8 segmentos, solamente 2 son los que determinan la característica de la proteína, uno de la proteína H y otro de la proteína E. Los otros 6 segmentos tienen que ver con las otras funciones del virus, y la patogenicidad tiene que ver con esos segmentos más que con las proteínas del virus. O sea, puede haber 2 virus que sean H1N1, uno muy patógeno y otro muy poco patógeno. Y ese es el ejemplo que podemos ver en la pandemia de 1918 y en la pandemia de 2009. La pandemia de 2009 fue un virus muy poco patógeno, a pesar de que generó una tasa de mortalidad durante un tiempo relativamente alta, pero fue respecto a su patogenicidad, fue muy baja a nivel global. Ahora, entonces, esta mezcla es la que permite explicar el mecanismo por el cual aparecen las variantes pandémicas. Ahora, ¿cómo es que se producen? Hay
algunos procesos, algunas tecnologías que nosotros usemos que nos disponen más a generar estas variantes pandémicas? Bueno, parece que sí. La siguiente. Debido a que siempre hay que tener en cuenta que las aves son el reservorio, ¿sí? Hay una práctica, casi todas las variantes pandémicas conocidas se originaron en el sudeste asiático. Casi todas. Incluso la que se llama, la de 1918, la gripe española, se llama así porque encontró en España un caldo fértil de multiplicación porque estaban en el periodo entre guerras, con una pobreza extrema y unas condiciones sanitarias muy bajas, entonces se esparció muy rápidamente a partir de ahí. Pero esa cepa también se generó en el sudeste asiático. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se generan? ¿Cuál es el mecanismo que se encontró que permite la generación de las variantes pandémicas? Bueno, como dijimos antes, nosotros habíamos visto que el virus de las aves podía infectar a humanos, pero no generaba una transmisión entre humanos. Entonces se localizaba en el humano que fue infectado y se desarrollaba solo ahí. En cambio, los virus de los cerdos sí pueden infectar humanos y empezar a transmitirse. Los cerdos, en este tipo de generación de variantes pandémicas humanas, terminan siendo como un vaso de mezcla, como un Erlenmeyer, diría un químico, ¿no? En donde un cerdo puede ser infectado por un virus que proviene de las aves y al mismo tiempo por un virus que viene de los humanos. Esos dos virus mezclados pueden generar variantes de virus humanos que no existían antes, que tienen carcasas completamente diferentes. Ese nuevo virus humano, cuando se transmite a un humano, como sale de un cerdo, adaptado al cerdo, puede no solo transmitirse a un humano, sino transmitirse entre humanos y generar una variante nueva. En el sudeste asiático hay una práctica tecnológica que favorece este tipo de transmisiones. Son lo que llaman las granjas integradas. Son granjas que ecológicamente son muy interesantes porque reciclan muchísimo el material, la comida de los distintos animales. Tienen aves acuáticas en esas granjas, tienen cerdos, y las aves acuáticas viven en los campos de arroz, que son campos que el arroz es una planta que crece sumergida, y las heces de los cerdos son utilizadas para fertilizar los campos de arroz. De tal manera, y obviamente los humanos que trabajan en contacto con todos estos componentes. De esta manera, en esas granjas se generan condiciones de desarrollo de estas mezclas mucho más altas que en cualquier otro lado, donde no necesariamente hay aves de corral cercanos a cerdos y estos cercanos a humanos, y todo el sistema preparado para que en el agua, que de ahí además toman los humanos para beber, hay muchos virus. Vamos a pasar rápido esto. Estas son las mezclas que después por secuenciamiento se puede hacer una especie de genética inversa, digamos, de historia genética inversa para ver de dónde provinieron los distintos segmentos. Ahí están los 8 segmentos, en qué año fueron, o sea, se hacen elucubraciones de las más raras, ¿no? En qué año se transmitieron de un humano, de un pato a un cerdo y de dónde salió. Lo que se sabe es que la última variante pandémica tiene secuencias genómicas de cerdos asiáticos, de cerdos americanos y de aves. No es un ejemplo de virus que ha evolucionado recientemente, sino también la influenza, un virus zoonótico, o sea, un virus que tiene un reservorio animal, que tiene una determinada distribución en la naturaleza y un mecanismo para pasar de un animal a otro. Y la última enfermedad, tipo de enfermedad que vamos a ver como ejemplo es el dengue. El dengue, que es una de las enfermedades que también estamos ahora habituados a escuchar. De hecho, si ustedes se fijan en la pared que está acá afuera, hay 2 cartelitos, uno que habla de la influenza y otro que habla del dengue. Y también es una enfermedad emergente. Ahora, ser emergente implica que sea nueva. De vuelta, no implica eso. Igual que con todas las enfermedades que estamos viendo. O sea que la relación entre emergencia y novedad habría que descartar. ¿Sí? Emergente es porque aparecen más casos que los que aparecían antes. El dengue se describió por primera vez en América en el siglo XIX
una epidemia que sucedió en el Caribe. El nombre viene del dialecto de los africanos, por ahí está descrito, que nombraban a esa enfermedad una enfermedad que producía calambres o temblores y que la suponían asociada a un espíritu maligno. La primera gran epidemia, digamos, lo que se podría llamar casi una pandemia de dengue, fue detectada a fines del siglo XVIII en 3 continentes y existen descripciones muy antiguas en enciclopedias chinas que describen enfermedades muy, pero muy parecidas al dengue, y encima los chinos, que no tenían esta teoría de los miasmas para describir las enfermedades, indicaban en esas enciclopedias que la presencia de la enfermedad estaba asociada con la presencia de mosquitos. El dengue entonces es una enfermedad que tiene, ahí dice son 2 formas clínicas, pero con 3 características. Una de las formas clínicas es asintomática, o sea que no produce nada visible en el individuo afectado, y otra es una forma grave. Las formas graves son de 2 tipos. Tiene un cuadro hemorrágico o el cuadro de shock, que se llama shock a una disfunción generalizada del cuerpo que en general lleva a la muerte. El virus del dengue causa, el mismo virus, el dengue o el dengue hemorrágico. Pertenece a una familia de virus que se conocen como arbovirus, arthropod-borne virus, o sea, virus transportados por artrópodos. En este caso los artrópodos son mosquitos, pero hay algunos arbovirus que son transportados o transferidos por garrapatas. Y la familia a la que pertenece son la de los flavivirus, que ahora vamos a ver por qué se llamaron así. Y es transmitido por mosquitos. Hay 4 tipos, o denominados así, serotipos del virus del dengue, que imaginativamente se llaman 1, 2, 3. En el caso del dengue, el huésped, y el único huésped conocido del dengue, somos nosotros, somos los seres humanos. Y los mosquitos no son otra cosa que los vectores de la enfermedad. O sea que para producir la enfermedad se tiene que establecer un ciclo entre un individuo infectado, que es picado por un mosquito que no está infectado. Ese mosquito lleva el virus en su interior y después lo transmite a otro individuo. Entonces estos 4 tipos de virus del dengue son transmitidos por este ciclo humano, mosquito. Ahora, la enfermedad no se transmite en cualquier periodo. Para que el mosquito pueda captar el virus cuando se alimenta de nosotros, el individuo afectado tiene que estar en este periodo que se llama periodo de viremia. Viremia quiere decir virus en sangre, o sea que tenga virus transportado en su sangre. Eso ocurre solo en etapas muy tempranas de la infección. La enfermedad, los síntomas de la enfermedad suelen aparecer después de la epidemia. A veces coinciden un poco con la epidemia, pero a veces después. Si un individuo está enfermo, por ejemplo, a los 8 días después de haberse infectado y es picado por un mosquito, no transmite la enfermedad, porque ya no tiene virus en sangre. El virus está en algún tejido, afectando otro tejido, pero no está. Además, el mosquito que se infectó, que se alimentó del virus, que adquirió el virus, tiene que pasar, antes de transmitirlo a otra persona, este periodo que se llama periodo de incubación extrínseca porque fuera del ser humano, ¿no? Este periodo también es de alrededor de una semana. O sea, el mosquito pica a un individuo infectado, incorpora el virus en su organismo. Si vuelve a picar inmediatamente a otro individuo, no le transmite la enfermedad. Tiene que pasar un periodo entre 5 y 7